no hacer cosas solo para un cliente. Si metemos algo en roadmap es porque realmente creemos que puede ayudar, si no al mayor número de nuestros clientes, por lo menos a los más valiosos. Y eso tiene que suceder, ¿no? Creo que nosotros con 12 años en el mercado ya pasamos por la etapa de decirle que sí a todo y ahora más bien intentamos trabajar en cosas que puedan ayudar un poco a la gran base de nuestros clientes. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuando el río suena. Soy Rodrigo Salmerón y cada semana entrevisto a fundadores, operadores e inversionistas de las startups y empresas más exitosas de Latinoamérica para que puedas mejorar tu negocio hoy con sus consejos y mejores prácticas. En este episodio entrevistamos a Joshua Francia, CEO y fundador de Boletia, la empresa de ticketing mexicana más grande del país. Con 12 años liderando Boletia, Joshua construye una empresa que además de boletaje, ofrece créditos, reportería relevante para promotores y se encuentra incursionando en tecnologías como Machine Learning para medir el riesgo de eventos tanto masivos como pequeños. Platicamos con Joshua sobre el potencial de toda empresa tecnológica para convertirse en fintech, sobre cómo cualquier empresa saludable tiene que tener a alguien obsesionado en producto, alguien obsesionado en ventas y alguien obsesionado con la gestión. Como cuando cierras clientes grandes, probablemente tengas que adecuar tu producto para trabajar como ellos ya trabajaban y muchas cosas más. Esperamos que disfruten este capítulo. Nos vamos con Joshua, bienvenidos. Cuando el río suena. Hola Joshua, muchas gracias por venir a este espacio. Nos emociona mucho tenerte por acá y nos encantaría preguntarte, ¿qué es lo que no te cuentan de tener una boletera? ¿Cuáles son esas tareas o situaciones desagradables con las que hay que lidiar que pues no son el lado romántico del modelo de negocios, ¿no? Yo voy a cumplir 12 años en diciembre con esta empresa, con este modelo de negocio y hablas con mucha gente y realmente uno siempre cree que su modelo de negocio es el más difícil porque profundizas mucho en una sola cosa por mucho tiempo y vas encontrando pues que hay muchísimos temas más allá de lo que se ve en la superficie, ¿no? Y en nuestro caso, curiosamente, la industria de entretenimiento pues tiene muchos reflectores, particularmente estos eventos muy grandes, la publicidad en exteriores y todos los artistas con toda esta mística atrás, ¿no? Entonces, desde afuera parece una industria pues súper grande porque es muy visible, cuando realmente estamos hablando de que nuestra industria es una fracción muy chiquita de otras industrias, ¿no? Como la de salud, la inmobiliaria, la financiera y tal, es una industria que es un nicho, ¿no? Y normalmente te dicen también, oye, si te quieres hacer rico, pues trabaja en una industria muy grande o hazte dueño de un nicho específico, ¿no? Son como las dos fórmulas. Pero esta industria, pese a ser un nicho, hay mucha competencia y justamente el valor primordial que brindamos las plataformas de ticketing realmente es cada vez más un commodity, ¿no? Commodity siendo esta cuestión de básicamente el bien es intercambiable y al consumidor le da igual un poco quién lo produce, ¿no? Entonces, transaccionar un boleto tiene este componente de commodity y sobre todo hay un factor bien importante aquí que es el fan va a comprar el boleto en donde esté. Si está en plataformas muy grandes que cobran cargos por servicios muy altos, Ticketmaster, digamos, se va a quejar quizá, pero al final del día va a comprar el boleto porque el fan es un poco presa de ser fan, ¿no? De este artista. Entonces, al ser un commodity, porque hay tanta competencia y tal, pues no puedes cobrar premiums, ¿no? Márgenes tan altos porque tu valor agregado core, pues es un poco lo mismo que en muchos lugares, ¿no? Y además, para más sin reír, particularmente en México, las boleteras y los recintos también somos responsables de que el evento, vaya, se lleve a cabo frente al fan. Si el evento se cancela o se pospone, hay una serie de implicaciones, entonces tienes responsabilidades financieras y legales frente al fan, pese a que tú no haces el evento para nada. Tú solamente vendes los boletos. Toda la operación y la logística no están en tus manos. Si pasan cosas que hacen que un evento grande se cancele, en el 99.999% de los casos, la boletera no tiene nada que ver con esa decisión, pero tiene que responder, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no. Todo lo romántico que se puede ver desde afuera, realmente adentro es un reto, ¿no?
Claro, me lo puedo imaginar particularmente en esta comoditización de las boleteras que mencionas, ¿no? O sea, yo me he encontrado comprando boletos de bandas que amo en unas boleteras que tienen una user experience horrible, casi casi que tienes que comprar a soporte para poder comprar, pero pues ahí estás haciendo lo posible por tener el boleto del evento al que vas, ¿no? O sea, justo eres presa de ser fan, me gustó mucho esa frase. Oye, Joshua, y un poco tirando de ese hilo de la comoditización, queríamos preguntarte cómo se destaca en un mercado tan competido, en un espacio así de saturado como este. Claro, a ver, justo, al ser un commodity realmente hay muchos ejemplos de cómo negocios similares se diferencian, ¿no? Y nosotros tenemos siempre muy presente las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de crédito. En los últimos años ha habido una ola de nuevas fintechs, ¿no? Bancos digitales empujando tarjetas de crédito y promoviendo la bancarización del país, pero llega un momento en que en sí la tarjeta de crédito, el valor de meterla, que transaccione y que te deje pagar días o semanas después, es un commodity. Entonces las tarjetas buscan brindarte estos servicios de valor agregado, que planes de lealtad, que cashbacks, que lounges en los aeropuertos y tal, y son las formas en las que las tarjetas te atrapan, no por el hecho de que uses una tarjeta para transaccionar, porque da lo mismo, las tarjetas de crédito deben funcionar igual en todos lados, pero por el valor agregado. Y en esta industria, el servicio es parte de ese valor agregado, ¿no? O sea, es muy importante para el organizador, al ser una industria además no muy sofisticada, justo si fuéramos un negocio convencional B2B, por ejemplo, pues tiene sus cosas en el sentido que tienes que llevar todos los procesos de venta por ciertos canales, no puedes tener una relación muy cercana con tu cliente porque ese cliente tiene reglas del corporativo que tiene que cumplir. En esta industria, si bien la relación es muy cercana con tus clientes, tú te puedes ir de fiesta con tu promotor de eventos, un poco el otro lado es que no es muy sofisticado, ¿no? Entonces, hay una relación muy grande de confianza cuando logras trabajar con un cliente por mucho tiempo y él espera de ti, pues justo, oye, que respaldes bien el dinero de sus ventas, ¿no? Que le des un buen servicio a su asistente y en particular que seas muy flexible. Somos una industria en la cual procesos estructurados y rígidos no funcionan, ¿no? O sea, más allá de que tu plataforma en sí, tu tecnología sea flexible, tu manera de dar el servicio lo tiene que ser también. Y vaya, dicho esto, que justo el servicio puedes decir, bueno, es relativamente replicable, ¿no? Hay dos grandes dolores que justo años en la industria creo que cada vez nos dejan más claro que los promotores de eventos tienen, ¿no? Que se dividen en dos. Uno tiene que ver con cómo monetizar mejor los eventos, ¿no? Y algo que también tenemos claro es los promotores de eventos son, ahora sí que los emprendedores más arriesgados del mercado. Un poquito más adelante seguramente hablaremos de eso porque es muy difícil hacer que un evento funcione. Y son muy buenos para llevar a cabo el evento, para tener las relaciones con los artistas y poder buquearlos. Es una pequeña empresa, un evento de principio a fin, pero no necesariamente son muy buenos promocionando el evento o extrayendo la mayor cantidad de ganancia de un show. Básicamente, dependiendo de la etapa de nivel de promotoría que estés, al principio tus ingresos dependen mucho de la venta de boletos, luego vas incorporando un componente de barras, ¿no? Consumo y luego vas creciendo y le vas metiendo el componente de patrocinios y tal, pero en una primera instancia las cosas es muy difícil habilitar nuevas fuentes de ingreso cuando la realidad es que hay una derrama económica que sucede cuando un evento pasa que va más allá del ticket, ¿no? El transporte del fan, la comida y bebida, el merchandising y tal. Entonces, justo llevamos un tiempo haciendo mucho trabajo en esta línea de cómo ayudar a los clientes a monetizar mejor sus eventos. Y por otro lado, está el concepto de servicios financieros para los promotores, ¿no? Entonces, otra analogía que hacemos muy seguido es si tú tienes una tierra en un lugar donde puedes trabajarla y vas a un banco y le dices, oye, necesito dinero para trabajar esta tierra, el banco te presta dinero, dejas como garantía esa parcela y justo le vas pagando al banco y si no le puedes pagar, el banco se queda con tu parcela, ¿no? Y tal, o sea, es un proceso donde hay un bien líquido que puedes usar para conseguir financiamiento. En esta industria no, o sea, tú no puedes ir con un banco a decirle, voy a traer a Maluma al Auditorio Nacional
préstame dinero, porque el banco te va a decir, ok, ¿qué me dejas como garantía? Y tú, pues es que viene Maluma, ¿no? O sea, pero para el banco eso no existe. O sea, esta industria tiene que, si quiere financiamiento, tiene que sacar garantías de un lugar que no pertenece a la industria. O sea, tiene que habilitar recursos de algo que no tiene que ver en sí con la extracción de riqueza del hacer un evento, y eso tiene que ver con, obviamente, la impredictibilidad de que un evento funcione y tal. Entonces, el tema de servicios financieros para los promotores es muy relevante y sé que se habla mucho de que todo negocio se transforma en una fintech eventualmente, pero en este caso sí es súper real, ¿no? O sea, el que un evento suceda necesita mucho músculo financiero atrás y en la medida en la que nosotros podemos ver que promotores funcionan, trabajamos en cómo ayudarles a apalancarse un poco de este capital que van rotando entre shows para que puedan crecer sus negocios, ¿no? En líneas generales, Rodrigo, esas son como las dos aristas en las que llevamos trabajando un tiempo. Oye, Joshua, y jalando un poco de ese hilo, al principio de tu respuesta hablabas mucho de la flexibilidad. Esta flexibilidad está sobre todo enfocada en el trato que tienes con tus clientes, que son los promotores, o más bien en el servicio, digamos. O sea, ¿qué tanto adaptan su producto digital? Porque, vamos, está construido, tiene ciertas reglas, ¿no? Impresas en el código del servicio. ¿Qué tanto eso, o sea, qué tanto la flexibilidad que mencionabas aplica al producto? Yo creo que ese es un problema que tiene cualquier plataforma tecnológica de dónde está la línea gris real entre ser flexible y convertirte en una boutique de software de facto, ¿no? Que básicamente toma pedidos de lo que los clientes necesitan. Nosotros al menos intentamos trabajar con la regla de pulgar de no hacer cosas solo para un cliente. O sea, si metemos algo en roadmap es porque realmente creemos que puede ayudar, si no al mayor número de nuestros clientes, por lo menos a los más valiosos, y eso tiene que suceder, ¿no? Creo que nosotros con 12 años en el mercado ya pasamos por la etapa de decirle que sí a todo y ahora más bien intentamos trabajar en cosas que puedan ayudar un poco a la gran base de nuestros clientes. Dicho esto, en los últimos años nosotros podemos cerrar clientes que vienen de trabajar con los incumbents y esos incumbents tenían formas de trabajar o plataformas que por ser first movers definieron de alguna manera el estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estándar de cierto reporte tiene que ser así. Y cuando tú logras cerrar ese cliente y lo sacas de ahí, el cliente espera seguir usando el mismo reporte, ¿no? Porque justo ni siquiera es un reporte solo para él, es el gobierno me pide pagar y yo necesito que el reporte cuadre con la manera en la cual el gobierno me pide pagar, ¿no? Impuestos, por ejemplo. Entonces, son cosas que tú cuando no tenías acceso a esos clientes grandes, no conocías que necesitabas y de pronto lo cierras y te das cuenta que, ok, hay otros requisitos y ni siquiera puedo yo pensar en, oye, ¿cómo te ofrezco la mejor solución si no es, tengo que hacer esto, ¿no? Y lo tengo que hacer. Entonces, creo que sí hay un tema de servicio, pero también hay un tema de entender esa línea gris en cuanto a, oye, voy cerrando un nuevo tipo de cliente que tiene necesidades que no son caprichos, sino son las necesidades que esa liga tiene para que puedas operar y entonces tienes que también ser flexible en tu roadmap. Claro, por supuesto. Particularmente cuando llegan este tipo de clientes que te mueven la aguja en tus estados financieros, ¿no? Y a partir de tal mes donde entran ellos, la cosa cambia y es como, bueno, pues pongámonos a trabajar, pero justo como bien dices, al final del día uno no puede pues solo tomar estos requerimientos y hacer cosas para un único cliente, porque al final del día pues son negocios escalables los que estamos tratando de diseñar, ¿no? Oye, Joshua, y justo ahorita fuera del aire nos contabas de una noticia que les cayó como balde de agua fría de una cancelación. ¿Qué pasa en estos momentos? ¿Qué pasa cuando se cancela? ¿Qué te toca a ti como dueño de Boletia? ¿Qué le toca al promotor como pues, la persona que está corriendo el riesgo de hacer el evento? Ahorita nos decías que ante la ley, por un tema regulatorio, también la boletera tiene responsabilidades. Ayúdanos a ver esa fotografía. Eso es curioso porque como en todo negocio, las regulaciones dependen de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Francia, si un evento se cancela, el promotor es liable 100%. O sea, como que él es el que tiene que responder ante el fan, independientemente del sistema de ticketing que use, la ley de protección al consumidor en Francia, digamos, o el equivalente, le traslada la responsabilidad al promotor.
En este país, la responsabilidad está en quien te vendió el producto. Entonces, independientemente de que nosotros fungimos como un intermediario mercantil entre el promotor y el fan, nosotros somos el responsable ante el fan, porque el fan nos pagó a nosotros, porque en su estado de cuenta aparece, ¿no? Boletia y tal, ¿no? Entonces, ante la Profeco, que es el ente regulador un poco aquí que protege al consumidor, nosotros somos responsables, y también el recinto, el lugar en donde se va a llevar a cabo el evento, tiene un grado de responsabilidad, porque somos de alguna manera la manifestación física de este negocio que sucede, que es un poco etéreo, ¿no? Que una vez que pasa el show, se acaba. Entonces, en ese sentido, si bien el promotor, por los contratos que uno tiene con él y tal, tiene la responsabilidad financiera al final del día, ¿no? Pues quienes dan la cara en primera instancia son la boletera y somos el recinto, porque nosotros al final del día somos un poco el custodio, ¿no? Si ustedes compran boletos para un evento en Boletia, ustedes tienen que tener la tranquilidad de que yo custodio tus compras, ¿no? Y si un evento se cancela, me vas a poder pedir un reembolso y yo tengo que responder por ti. Creo que en ese sentido esto entra en conflicto en particular, si estamos hablando de un show grande, con el hecho de que lo que platicábamos hace un momento, se necesita un músculo financiero para hacer pasar un show y muchas veces los promotores necesitan usar parte de las ventas que ya tienen para que este evento pase. Ahí es donde entran los servicios financieros y en condiciones normales, pues el evento sucede y tú le habilitas este financiamiento al promotor y cuando el evento acaba, pues ya todos felices, tú recuperaste este servicio financiero que le diste, pero si el evento se cancela, es un tema, ¿no? Porque el promotor no necesariamente tiene el dinero para compensar los gastos en los que ya incurrió para que un show pase. Y entonces hay una cadenita, ¿no? Que se mueve, que a veces puede ser por factores externos, ¿no? Si un evento se cancela por decir algo, porque en cierta zona ocurrió una catástrofe, por ejemplo, en el terremoto en Ciudad de México de 2017, pues, hombre, o sea, no hay nada que decir, vaya, los eventos se cancelan y ni modo, pero si hay un brote de violencia en una ciudad, por ejemplo, y no pueden haber eventos, pues son variables incontrolables para todas las partes. Dicho esto, es curioso porque mientras más grande es un show, todos tienen incentivos en intentar evitar que el show no pase. O sea, como hay tanta posibilidad de pérdida por todas partes, todos trabajamos para que el evento suceda, ¿no? Pero en el caso de que no suceda, pues es complicado y aquí viene lo que les decía hace un momento, ¿no? Para nosotros, un evento es la startup más riesgosa del mundo, porque justo a diferencia de una startup que tú empiezas con una idea y haces el pivot, quizá levantas un poco de capital, no funcionó, recortas personal y sigues intentando hasta que, bueno, dices un poco basta. El evento tiene una ventana de venta quizá de 2 a 6 meses y si el evento sucede y no vendió lo que tenía que vender, se acabó. Esa pequeña empresita murió, ¿no? Entonces, hay un peligro latente siempre de qué sucede si un evento se cancela, pero si estás en esta industria tienes que entender que es un poco parte de los riesgos con lo que vives. Es como si pones un supermercado, va a haber un concepto de merma y tienes que vivir con él sí o sí, ¿no? Y justo, además, y esto ya es un poco más de cosas que tienes que hacer antes, ¿no? Un evento se puede cancelar porque resulta que había cierta expectativa de venta que no se cumplió. Entonces el promotor no va a tener el músculo para llevar a cabo el show con pérdida. Entonces, hasta ahora no hay una manera de minimizar un poco el riesgo con datos de que un show tenga cierto nivel de éxito. Y digo hasta ahora porque llevamos un poquito más de un año trabajando en un modelo de Machine Learning para un poquito darle cuantificación al hecho de cómo le va a ir a un artista en cierta ciudad, con cierto precio y tal. Somos los primeros que estamos trabajando en intentar cuantificar el hecho de si un show va a ser rentable o no, pero a día de hoy son cosas que suceden por feeling. Entonces, si un evento se cancela, no necesariamente es porque faltó dinero y tal, sino porque la apuesta de negocio fue mal en primer lugar y es más rentable cancelarlo que llevarlo a cabo. Entonces, sí son como muchas variables al cambio. No sé si respondí la pregunta, pero es que siempre hay mucho contexto alrededor. Justo yo creo que nos das el big picture y que seguro tanto Ro como yo tenemos ahí ciertas dudas en pequeños detallitos. Me voy a arrancar yo con la primera. Esta es una de las preguntas que más nos intrigaban porque
pues justo viendo desde afuera el modelo de negocio de una boletera, el que parezca que solo es un intermediario y no el responsable frente al Fran desde fuera, ¿no? Como un poco, pues parecía una posición muy privilegiada, pero también nos preguntábamos como, bueno, pero ¿qué sucede? ¿No? O sea, porque justo igual y hay cosas en la ley que son distintas, pues cosas que a uno no le cuentan, ¿no? Pero bueno, tomando el caso en el que justo un evento muere por falta de venta, ¿no? Justo eso es muy común, lastimosamente, ¿no? O sea, hay un montón de promotores o de gente que se cree promotora que pues, se avientan el riesgo creyendo que todo va a salir del boletaje, cosa que la neta es muy irresponsable, pero bueno, hay gente que así lo hace. Cuando pasa eso, ustedes, ¿cómo actúan? ¿Retienen la comisión del servicio que ustedes ya prestaron? ¿Lo regresan? ¿Qué tan empáticos son con el promotor? Hay dos grandes partes aquí, ¿no? Que una tiene que ver con la responsabilidad con el promotor y otra la responsabilidad con el fan. Efectivamente, se cancelan eventos, pero vaya, tenemos data de haber hecho más de 60,000 eventos pagados a lo largo de nuestra historia, vendido más de 10 millones de tickets y no se cancelan tantos como uno pensaría. Sí es muy, muy complicado porque en la inmensa mayoría de los casos sí es más rentable que el show pase, aunque pierdas, que se cancele, ¿no? Hay muy pocos casos en los cuales se tiene que cancelar porque simplemente no hay manera de llevar el show a cabo, pero en caso de que se cancelen estos pocos casos, tienes por un lado una discusión con el promotor y tienes una responsabilidad con el fan. Como les digo, en México la regulación le imprime una gran parte de esa responsabilidad a donde compraste tu ticket. Justo por eso siempre recomendamos que la gente compre el ticket en la plataforma digital, ¿no? Porque es segura, porque es paperless y tal, y porque tiene alguien con quien responder. Si la compras en un mercado secundario, si se la compras a Juan Pérez que estaba en la esquina, si te lo ofrecen en un grupo de Facebook ante una cancelación, no tienes nada que hacer. Por un lado está esa responsabilidad con el fan y con el promotor depende mucho, ¿no? Si tú con el promotor básicamente fungiste como ese intermediario mercantil, pero no hay un servicio financiero de por medio, tú tienes la responsabilidad de regresar este recurso al asistente y listo. El cargo por servicio, y esto es muy curioso, es una buena pregunta qué sucede con el cargo, porque mucha gente piensa que el concepto de comisión es que eres un comisionista, digamos, ¿no? Entonces es, oye, yo vendo este producto y recibo una parte sin hacer nada, ¿no? Pero para que tú me compres un ticket de mí, hay muchas cosas que pasan por detrás. Yo tengo que pagar a bancos, que por cierto la regulación bancaria básicamente no tiene, ellos sí están en una posición privilegiada. No importa que el evento se cancele, no importa que tu compra no suceda, tú le tienes que pagar al banco su costo de transacción. Al banco le es irrelevante si el producto llega o no, y no solo en boletaje, en el e-commerce en general. Los bancos te cobran una cantidad a ti como plataforma digital por transaccionar y nunca te van a regresar un peso. No importa lo que suceda, el banco jamás pierde, ¿no? Entonces, de entrada nosotros como plataforma de ticketing, justo un poquito somos la capa por encima de este servicio que ya te brinda el banco. Y así nos podemos ir con los servicios de hosting, con las herramientas antifraude y tal. O sea, hay parte de ese cargo por servicio que ya se devengó en el momento que se ejecutó la transacción, sin contar el customer support, la gente que tienes atendiendo la plataforma y tal. Entonces, para que nosotros un evento se cancele, no es como que, simplemente nuestra comisión, pues como no nos costó nada, pues la vamos a regresar. Ya incurrimos en un montón de costos y a día de hoy la ley nos permite retener esa comisión hasta cierto punto porque entiende que hay unos costos en los que incurrimos. Dicho esto, hay muchas iniciativas que lleva haciendo la Cámara de Diputados desde hace un par de años que quieren cambiar un poco esto y que quieren ir más allá y responsabilizar al promotor de estos gastos incurridos por el fan. Porque justo, si se ponen a pensar, y eso es una cosa bien interesante de nuestra industria y bien distinta a otras, Ticketmaster inventó el modelo actual en el cual tú pagas un cargo por servicio por comprar tus tickets. Si tú vas a una tienda departamental a comprar una playera, no es como que te dicen, ok, la playera costó 500 pesos más tu 20% de cargo por servicio, digamos. O sea, eso no existe en ningún lado, digamos, ¿no? Excepto en ticketing. Y es curioso porque además ese cargo lo pagan ustedes como fans. No lo paga el promotor. Entonces,
Sí hay una cosa súper extraña de por qué somos la única industria que brinda un servicio a un ente, en este caso el organizador de eventos, que él no paga directamente. Pero vaya, no es porque los promotores han confabulado y todos son malos, sino es un modelo que lleva existiendo por 40 años y que es aceptado, ¿no? O sea, es ya aceptado, es la práctica, que el fan va a pagar un cargo por servicio y que él es el que absorbe ese costo. Ahora bien, el promotor, ustedes pensarán, bueno, el promotor se lava las manos, pero es que el promotor normalmente, y si hablamos de pistas medianos para arriba, más del 90% de las ventas van a ir para el artista. No se las queda el promotor. Los unit economics de hacer un show, mientras más grandes son, menos proviene para un promotor las ganancias de la venta de boletos. Porque el artista va adquiriendo tanto poder de negociación que básicamente se asegura una garantía, vendas 0 boletos o vendas 100,000, y además se asegura 90 saltos de la utilidad del show. Entonces tú como promotor tienes una ganancia muy pequeña y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué haría un evento grande yo? Porque empiezas a buscar patrocinios, porque esperas sacar algo de dinero de las barras y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es complicado, pero en resumen, y regresando al centro de tu pregunta, Artemio, el cargo por servicio es fundamental el modelo como está ahora, porque a todos nos permite operar bajo condiciones de que tiene que hacer sentido el negocio. Definitivamente en estos pocos casos en los que un show se cancela, pues entendemos que el fan se queda con esta sensación de, oye, ¿por qué pagué por algo que no tuve? Pero es que para el fan es difícil separar ok, estoy pagando este cargo porque me emitan el boleto y me garanticen que es seguro, y estoy pagando este valor de boleto por disfrutar de un show. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, es muy interesante eso, porque ahorita mencionaba la tienda departamental y ellos también cobran una comisión por venderte esa playera, ¿no? O sea, vamos, sí se infla, solamente que no es visible. Y esa visibilidad es la que le da este twist interesante, ¿no? Digo, también existen estas modalidades donde los promotores absorben el precio de la comisión y ya te dan un solo precio final, pero es raro, ¿verdad? O sea, yo la verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que compré un boleto. Nadie con poquita experiencia no dice, bueno, mejor que lo pague el fan. Al menos aquí en México es raro. Hay una empresa en UK que nosotros admiramos mucho cómo hacen las cosas, se llaman DICE, y está muy metida en el tema de ticketing para eventos de música, ¿no? Y ellos, como nacieron, fue con esta promesa de que el fan paga, pues el face value es el precio que paga el fan, y convencieron a muchos promotores, como tú dices, Rodrigo, de incluir el cargo en sus tickets, ¿no? Pero por cómo está el modelo de negocio, mientras más crece esto, para el promotor es bien difícil explicarle al artista de, oye, no te puedo dar el 95% de las utilidades del show porque tengo que pagar un 10% de cargo por servicio. El artista le dice, padre, a mí me das el 95% de la utilidad del show. Hazle como quieras. Entonces el promotor, básicamente como solo hay una Taylor Swift, solo hay un Bad Bunny, solo hay un Luis Miguel, pues tiene que ceder un poco y entonces para que el show pase, el promotor no lo puede hacer pasar incluyendo un cargo por servicio en el valor de su ticket porque el artista tiene poca empatía y entonces tiene que irlo trasladando y así sucesivamente, ¿no? Y es por ello que el modelo existe como tal. Hay casos, Rodrigo, pero son los menos y normalmente los vas a ver en shows que no son muy grandes. Porque justo son donde el artista no tiene tanto poder de negociación, básicamente solo quiere que le pagues una cuota por irse a presentar, entonces el promotor tiene más margen de maniobra y si el promotor es bueno, va a decir, ok, sí, ¿por qué voy a hacer que el fan pague tanto? La realidad es que la tendencia que vemos nosotros es que el promotor ya no tiene sensibilidad a que el fan pague un cargo por servicio porque está metido en un negocio tan riesgoso que necesita proteger su rentabilidad a toda costa, ¿no? Entonces, si puede trasladar parte de esos costos del show al fan, lo va a hacer. Y quizá la solución tenga que ser una reinvención del modelo de negocio por completo, pero al menos el estándar es el que es y por el momento funciona. Si nos estamos preguntando cómo puede cambiar, cómo puedes quitar que la comisión sea algo tan importante, pero eso no se soluciona nomás por buena voluntad, sino tienes que empezar a generar valor de otra forma que puedas capturar, que te permita
reducir estos costos para el fan, ¿no? Claro, claro. En realidad, íbamos a continuar por el tema regulatorio, pero ya nos has dado buena fotografía ahí. Y más bien, última duda, la que me tocaba a mí de las cancelaciones. Ya nos contaste exactamente cómo funciona, ¿no? Y a mí me parece esta regulación mexicana un poco desatinada, ¿no? Yo creo que la que mencionas francesa pues tiene mucho más sentido en cuanto en dónde está la responsabilidad, ¿no? Cuando el rol del ticketing es más similar al del banco que te está ayudando a hacer la transacción, ¿no? Pero bueno, pues este es el país en el que opera Boletia. Pero mi pregunta era, bueno, a ver, ya sucede una cancelación, te toca pagar. ¿Cómo surte efecto, pues, esta devolución? ¿Ustedes se aseguran? ¿Cómo se protegen de esto? ¿O más bien es que tienen los fondos ya por tantos eventos exitosos? ¿Es el porcentaje de eventos cancelados que es pequeño el que hace que ustedes puedan responder en caso de una cancelación? ¿O tienen algún otro mecanismo? Creo que es un poco más así. Hay un tema de KYC muy fuerte, sobre todo para poder ofrecer estos servicios financieros a los promotores. Tienes que asegurarte que sea gente con cierta trayectoria y tal, pero es parte del modelo de negocio. Tienes que estar preparado para que ocurran escenarios de catástrofe, digamos, de que un evento grande se cancela y justo apalancaste financieramente a ese promotor y el promotor no tiene fondos y qué cosa sucede, ¿no? La única manera de librarte de esa responsabilidad es haciendo un sistema de marca blanca, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero últimamente han aparecido boleteras medio extrañas vendiendo eventos muy grandes. Y justo no son boleteras que han hecho su propia tecnología y que están empezando, son sistemas de marca blanca que compran organizadores de eventos, les ponen un front y venden los tickets. Entonces, ¿qué sucede? Ese sistema de marca blanca básicamente te dice, oye, ¿te quieres conectar con una pasarela de pago en línea? Contrátala, firmas tú y tal. Y cuando compres un boleto en estas boleteras, te va a aparecer el nombre de la boletera que ves en la marca en donde estás comprando, pero realmente no hay una tecnología detrás, ni hay un ojo detrás. Ahí sí estás lidiando directamente con la razón social que dio de alta esa marca blanca como una boletera para ese promotor que está haciendo los shows. En el caso de una boletera como nosotros, que básicamente sí somos directamente una tecnología creada y que actuamos como intermediario de muchos clientes, nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad con el fan y tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a qué tipo de clientes ofreces un servicio financiero o no. Porque si el promotor nada más te usa como un intermediario y tú retienes todos los fondos y hay una cancelación y tú no tienes que devolver el cargo, pues básicamente tienes el dinero para darle a todos. Pero si con cierto promotor tienes servicios financieros que le diste y lo apalancaste a él para que shows pasaran y el evento se cancela y él ya no tiene fondos, pues ahí, como dice Rodrigo, tienes que tener un fondo de contingencia para poder lidiar con ese tipo de cosas. Y por ello justo es importante que se mantenga la tendencia como va, que es muy pocos shows se cancelan. Nosotros, de hecho, cuando nacimos como negocio, nacimos con la premisa de prácticamente otorgar todo el flujo a los promotores a semana vencida. O sea, tú hacías un evento conmigo y yo te daba el miércoles las ventas de la semana anterior. Era increíblemente riesgoso ahora que lo vimos y que pasó la pandemia, porque tenías un riesgo existencial muy fuerte. Oye, ¿qué pasa justo si ocurre un evento a nivel cataclísmico como la pandemia? ¿Qué haces? Gracias a Dios, la manera en la que se mueve la industria, otra vez, para nadie es rentable cancelar, entonces muchos eventos se suelen posponer, ¿no? Y tienes que hacer unos reembolsos, pero no son tantos. Y pudimos sobrellevarlo, pero a partir de la pandemia, por supuesto que tuvimos que cambiar nuestras políticas y dejar de usar esa, digamos, dispersión adelantada de tus ventas como el mecanismo de facto y más bien convertirlo en un servicio financiero de valor agregado, que me obliga a entender un poco mejor quién eres, la trayectoria que tienes y dependiendo de eso yo puedo financiar parte de lo que hagas con base en las ventas que tengas, ¿no? Entonces, es un poquito como Stripe Capital y tal, de, oye, yo veo que tienes cierto flujo, entonces te puedo dar este financiamiento. Ocurre un poco así, pero no lo puedes hacer con cualquiera, porque justo tienes este riesgo existencial de tengo que darle dinero a la gente correcta, porque si no las cosas se pueden salir de las manos muy rápidamente, ¿no?
Antes de continuar, quiero invitar a toda la gente que nos está viendo en YouTube a suscribirse a nuestro canal y regalarnos un comentario para llegar a más personas. De igual manera, Rodrigo, yo y todo el equipo de Cuando el Río Suena queremos pedirles que si pueden compartir este espacio con cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tech en Latinoamérica o que sencillamente tenga este punto de innovación de tecnología en el núcleo, por favor, compártanlo con esas personas ya que los estamos buscando. Ahora sí, regresando a la conversación, también echándonos un clavado en la cartelera de eventos que tiene ahorita Boletia, vimos también ya toda una diversificación del tipo de eventos que tienen, ¿no? Mayoritariamente se ven eventos musicales, pero también tienen cosas como teatros, donde incluso puedes escoger el asiento donde te va a tocar, o incluso vimos por ahí cosas más que parecen como tours turísticos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿dónde está la oportunidad de una boletera? ¿Es en los eventos musicales o ahí se empieza y hay que expandirse? ¿Hay que acabar haciendo todo? Sí, a ver, como decía en un principio, estamos en un nicho, ¿no? Y entonces al estar en un nicho, hay de dos. ¿Cuál es el first mover y es un zero sum game y dominaste ese nicho? Como haces un servicio de altísimo valor agregado, puedes cobrar muy caro. O tienes que expandirte, ¿no? Y salirte de ese nicho y hacer un poquito un zoom out y ver otras cosas, ¿no? Como les digo, en nuestra industria hay competencia. O sea, no somos los únicos jugadores y el core del modelo está comoditizado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, necesariamente te vas a terminar expandiendo a otros segmentos, no importa por dónde empieces, ¿no? Nosotros justo, la génesis de Boletia, de hecho, fue un sistema de registro para congresos y cursos. Yo en la universidad un poco hacía esto y justo la idea fue, y recuerdo muy bien esa conversación con uno de mis socios por allá en 2009, que se tuvo la primera idea, y decíamos, ok, Ticketmaster controla los conciertos, pero no hay nadie controlando los congresos y cursos. ¿Por qué nosotros no hacemos esa tecnología? Nos tomó 3 años empezar con Boletia después de esa primera conversación, pero muy rápido nos dimos cuenta de que es muy difícil. O sea, si nadie ha resuelto ser el sistema de congresos y cursos, es porque ese modelo de negocio no funciona así. Y justo voy a irme muy puntual, pero es muy difícil que un congreso se cancele. Casi imposible. O sea, por ejemplo, el congreso de pediatría tal, ¿no? No es como que te dicen, oye, va a ir el pediatra más cabrón del mundo y si no va, ya nadie quiere sus tickets, ¿no? O sea, hay como 50 keynotes a lo largo de 3 días y si no van 10, te da poco igual, ¿no? O sea, los reemplazan por los otros 10 que tenían algo que presentar y ya está. Y por la naturaleza del negocio, este tipo de congresos no compras los tickets nada más, compras el paquete, ¿no? Va a llevar el congreso de pediatría en Cancún. Entonces, hay negocios que se llaman Meeting Planning Companies que básicamente se encargan de organizar todo el evento y su ganancia está en que ellos paquetizan la venta de las entradas para el congreso con un alojamiento, con hospedaje y tal, y se encargan del 360. Entonces, en ese sentido, nosotros que queríamos vender congresos a gran escala, nos dimos cuenta que los congresos rentables no podíamos ser una boletera, teníamos que convertirnos en una meeting planning company y no queríamos ser una plataforma de organización de eventos. En un principio nos sentíamos cómodos con ser este layer de transacción nada más. Y cursos peor, porque hay muy pocas personas que logran hacer que los cursos que dan se transformen en una empresa y en un lifestyle business, ¿no? La mayoría de gente empieza a dar cursos porque medio hace sentido y los da por 1 o 2 años y los dejan de dar. O de pronto, oye, tengo que hacer el evento de la escuela de mi hijo, lo voy a hacer aquí, pero no son gente que se dedique a hacer shows. Entonces, como en cualquier tipo de negocio, tus SMBs o tus personas individuales van a tener un churn mucho más alto que tus clientes que sí se dedican a ello o tus grandes empresas, ¿no? Entonces, yo creo que ese símil lo podemos hacer en cualquier categoría. En música hay los eventos chiquititos de artistas independientes, hay los eventos medianos que son tours y están los grandes shows. En deportivos también, seguramente hay ligas de colegio, torneos de pádel, pero luego están los clubes, ¿no? Y en clubes, por ejemplo, en fútbol está la Liga de Expansión y está la Primera División y tal. Tú puedes ir por el camino como quieras, pero una vez que dominas o tienes un share importante de uno de esos segmentos,
tener un share importante de ticketing no tiene nada que ver con tener un share importante de fintech. Estamos hablando de órdenes de magnitud de diferencia porque somos un nicho. Entonces, necesariamente te vas a tener que expandir y entonces no solamente es expandirte en tipos de eventos, sino es en stakeholders a los que sirves. Nosotros empezamos a trabajar con promotores de eventos y de pronto apareció la figura del recinto. Y entonces, ya no solo tenemos como clientes directos a los organizadores de eventos, sino también a recintos que eligen que nosotros seamos la boletera del recinto y entonces tenemos que solucionar problemáticas para ellos, ¿no? De pronto nos ha tocado trabajar directamente con artistas que ellos solos hacen sus shows, sin un promotor de por medio. Entonces, cada uno de estos stakeholders tiene necesidades un poco específicas y distintas y puedes ayudarles a monetizar de distintas formas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el core de un promotor, si bien son las entradas, conforme va creciendo, como les decía, se expande hacia comida y bebida y hacia sponsorship, ¿no? Los recintos ganan de rentar su espacio y de las barras si las controlan, pero también tienen oportunidades de monetización adicionales que les es difícil como tap into y ahí nosotros tenemos un papel que hacer. Entonces, para nosotros, la oportunidad estando en un nicho definitivamente no está en un solo tipo de evento. Si quieres crecer, te vas a tener que expandir, pero tampoco está en un solo tipo de cliente, ¿no? Tienes que ir más allá del promotor, tienes que ir con el recinto, tienes que ir con las marcas, tienes que ir con los artistas, tienes que ir con el fan a ayudarle a cerrar su experiencia de compra, ¿no? O sea, hay muchas cosas que te van haciendo una compañía más relevante en el medio, ¿no? Entonces, definitivamente esto no es un negocio, digamos, de una sola cosa. Tienes que expandirlo si pretendes hacer algo realmente grande. Oye, Joshua, a ver, a todo esto ya nos contaste pues, de un producto que lleva creciendo 12 años, que es bastante tiempo, de cómo atienden a tantos stakeholders, un poco de las tecnologías que están incursionando. A ver, y me da muchísima curiosidad cuántas personas son ahí, ¿no? Que logran mantener, alimentar y desarrollar, pues, este producto. Sí, justo, mira, yo creo que internamente lo vemos como de dos formas, un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. La gente normalmente piensa que somos muchas más personas de las que realmente somos, porque otra vez los eventos tienen reflectores y uno justo, la mayoría de gente ya conoce Boletti, al menos en México, entonces piensa, no, o sea, es una empresa grande. Somos 70 personas, ¿no? Que para la mayoría de gente es, ¿en serio? Y es como sí, pero si lo ves del otro lado, justo estaba viendo la semana antepasada el lanzamiento de figuras de venta de esta plataforma para creadores de contenido OnlyFans. Y el año pasado facturó en, digamos, donaciones para sus creadores más de 6.000 millones de dólares. De revenue hicieron como 1.300 millones aproximadamente y generaron utilidad operativa después de impuestos como de 300 millones de dólares, ¿no? ¿Y cuántas personas hay trabajando en eso? 31, más otras 11 que dirigen el holding, pero que no hacen nada. Son 42 en total, ¿no? Entonces, es una empresa que factura de ingresos 1.300 millones de dólares con 31 personas. O sea, para mí eso es increíble. Hace muchos años, en mis tiempos, la referencia de ese modelo de negocio era Craigslist, ¿no? Que es esta especie de tablero público que justo todo el mundo decía, oye, hace $1 billion in revenue con 50 personas. Pues OnlyFans le dijo, quítate que vivo yo, ¿no? O sea, son modelos extremadamente rentables, reales, ¿no? Porque justo está la historia de WhatsApp también, que con un puñito de personas se vendió por 19 billion, pero no generaba utilidad. O sea, el valor real lo extrajo Facebook después. En cambio, OnlyFans o Craigslist son cosas reales que trabajan con muy, muy poquita gente. Entonces, si me preguntas, con la cantidad de gente que somos, tendríamos que ser capaces de generar el doble, el triple o el cuádruple de ingresos que generamos hoy, lo que implica ser el doble, el triple o el cuádruple de tamaño que la compañía tiene. Entonces, somos 70 personas y creo que así nos vamos a quedar por un rato. Oye, ¿y cuántos de ellos son desarrolladores? Porque, claro, pues hay un montón de roles haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cuántos están ahí trabajando en el código que requiere la plataforma? Fíjate que cerca de la mitad. Y justo ese fue un cambio que hicimos
después de pandemia. Pre-pandemia éramos una empresa muy pesada en términos de manos haciendo cosas a mano, ¿no? O sea, no había una premisa clara de automatizar procesos y tal. La pandemia nos obligó a hacernos más lean, digamos, y entendimos que tenía que pasar la empresa por dos fases, ¿no? Una, hacer un revamp de tech. El bolete que conocen este año es código totalmente nuevo, digamos que salido del horno recién, pero por 11 años estuvimos operando con el código que hicimos tres recién graduados de la universidad en Ruby on Rails, que no escalaba para nada, ¿no? O sea, y que era súper, súper complejo de mantener. Entonces, llevamos los últimos 2 años básicamente haciendo una migración masiva de la tecnología, que no solo es donde compro los tickets, hay un backend, hay sistemas de payouts, hay tareas customizadas, hay una serie de cosas que pasan atrás. Boletia en sí para vivir lo sostiene cerca de 9 plataformas distintas, desacopladas a día de hoy, pero son 9 plataformas que tienes que migrar para que esto pase. Pero justo después de pandemia entendimos que luego de vivir esa fase de revamp, tenías que comenzar a diferenciarte, ¿no? Y justo el modelo de negocio tenía que cambiar y para eso teníamos que centrarnos en ser una tech company. Entonces, nuestra visión un poco y las conversaciones que tenemos con clientes a día de hoy, no nos gusta que nos llamen boletera. O sea, para nosotros es un término peyorativo a estas alturas porque cualquiera vende tickets, ¿no? Nosotros ya nos vemos como una compañía de tecnología para eventos que casualmente empiezas por ticketing y es genial porque ticketing te permite saber qué persona va a ir a dónde, cuándo y qué capacidad adquisitiva tiene para ir a ese lugar. Hay mucha información súper valiosa, entonces es un gran lugar para empezar en la industria, pero tienes que ir más allá. Entonces, después de pandemia, el split de pandemia quizá era el 20 o 25 personas de tech. A día de hoy estamos hablando de casi el 50% de la plantilla que tenemos es tech, pero no solamente son desarrolladores de front y back, ¿no? Tenemos equipo de diseño atrás, tenemos un equipo de data también, que si una recomendación le tendría que hacer yo a founders de cualquier cosa es empiecen con data, o sea, desde el principio. Nosotros hace poco más de 2 años incorporamos un pequeño equipo de data a la compañía y ha cambiado nuestra manera de trabajar, nuestra manera de hacer las cosas mucho, ¿no? Tenemos un equipo de QA, tenemos Project Management, en fin, o sea, hay varias piezas más. Yo te diría que de esas 30 personas que están en el equipo de tech, un poquito más, 32, probablemente haciendo código puro, también hay gente en móvil, tenemos a 18 y el resto son diseño, QA, Project Management, DevOps, ¿no? O sea, al final del día, de lo que te das cuenta cuando tu plataforma empieza a tener cierto... Nosotros somos una empresa que recibe 2 millones de visitas de usuarios al mes, que procesa cientos de miles de órdenes de compras para esos usuarios por mes. Entonces, uno piensa, bueno, tengo a mis devs que están haciendo código todo el día, pero tienes que tener un equipo que los respalde atrás, ¿no? Entonces tienes DevOps de distintos tipos, tienes a gente de infra, tienes a gente de soporte, tienes a Project Management que ayuda a esos devs a hacer trade-offs en el día a día, tienes un equipo de diseño que hace cosas como UX Research y tal para iterar los proyectos, tienes al equipo de data que participa en la génesis de los proyectos que tienen que ver con bases de datos, ¿no? Y que resuelven muchos temas alrededor de reporting y tal. Entonces, ya se va volviendo, uno siempre se quisiera mantener con este equipo de 5 o 10 devs increíbles que todo el día lanzan código y están innovando, pero ya que eres un marketplace, tienes que tener este backbone de soporte atrás. Oye, Joshua, leímos que te encantaba armar modelos de venta y nos llamó la atención, ¿no? ¿Cómo es que esto se aplicaba a Boletia? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer allá adentro? Y si nos podrías dar un recorrido de cómo abordas esta problemática. Sí, claro. A ver, Boletia se fundó con 3 ingenieros de sistemas, digamos, ¿no? Que es el peor consejo que yo le daría a alguien en el sentido de que no pueden ser 3 puros ingenieros. Yo no tengo ningún tema y seguramente las mejores tecnologías se hacen con puros ingenieros, pero tiene que haber gente que tenga mentalidad de management y de negocio atrás. Para mí, una buena empresa se crea con 3 tipos de persona. Una persona que le enferme el producto, que se obsesione por él, una persona que le enferme en las ventas y una persona que le enferme la gestión,
O sea, que esa empresa haga sentido. Si te falta una de esas piezas, pues un rol de ese founder tiene que adquirir algo de, ¿no? Entonces, nosotros empezamos siendo 3 personas de sistemas y yo fui el que le tocó empezar a entender qué onda con las ventas y luego empezar a entender qué onda con el fundraising y básicamente ser un poquito este comodín de lo que el negocio fuera necesitando. Creo que en su momento con mis socios, y ahorita están en otros emprendimientos, nos separamos poco antes de que la empresa cumpliera 3 años porque no supimos repartirnos estas responsabilidades. Entonces, yo hacía todo excepto producto y no hacía bien la mayoría de las cosas y ellos solo hacían producto, pero estaban un poquito lejos de todos los problemas que el modelo de negocio tiene. Entonces, por ahí a mediados de 2015 separamos caminos, me quedé como single founder y en 12 años pasan muchas cosas, ¿no? Y fuera de la pandemia, incluso antes de pandemia tuvimos una reestructura de compañía fuerte. Creé una manera de trabajar que no hacía mucho sentido, éramos 40 personas y teníamos una capa de directores, estábamos muy lejos del management y de la capa operativa, perdíamos un montón de dinero por mes a inicios de 2018 y justo la gente dice, oye, cuando una empresa hace malas cosas, pues que despidan al dueño y tal. Eso funciona para empresas públicas que tienen CEOs y tienen un board. Para empresas privadas tú no te puedes despedir, es tuya, digamos, ¿no? Y tienes inversionistas y eres chiquito, no puedes decir chau, ahí les dejo el changarro, tienes que tomar acción. Entonces, hice un revamp de toda la estructura, eliminé los directores, nos quedamos con una empresa de 2 capas y yo tomé en ese momento las ventas. Si bien desde el principio de la compañía, como todo founder, te toca vender y te toca cerrar y tenía un par de personitas y le dábamos seguimiento de cierta forma, se nos había complicado escalar ventas, por lo menos con 2 vendedores que reprodujeran bien el modelo. Entonces agarré un par de libros y dije, ¿sabes qué? Necesitamos crear un modelo base, ¿no? Y agarré a 2 personas muy jovencitas y logramos hacer que el primer modelo de ventas B2B funcionara. Y de ahí el reto es escalarlo. Y para eso yo sí creo que se necesita un skill distinto. Entonces, me gusta el modelo de ventas en su génesis, muy inicial, donde atacas objeciones, donde entiendes conversion rates, ciclos de venta y tal. Yo creo que todo founder o debe ser capaz de atraer talento que le ayude a formar esto, o debe ser capaz de plantar esa semilla, ¿no? Y luego hay otro tipo de gente que es muy buena para escalar eso, ¿no? Y justo yo a día de hoy tengo la suerte de tener el talento que me está ayudando a escalarlo. No es lo mismo tener la capacidad de llevar una empresa de 0 a $1 millón en ventas que de 1 a 10, que de 10 a 100 o más adelante. Nosotros ahorita estamos por cruzar este eslabón de 1 a 10 para ir a de 10 a 100. Y ese juego ya es diferente, ¿no? Necesitas otro tipo de cosas, necesitas una cultura diferente, necesitas gente distinta y no todas las personas pueden, digamos, que dar el salto a los siguientes niveles, ni todos los founders podemos hacerlo, ¿no? Entonces, creo que estamos en esta etapa súper interesante donde pasamos a ser una empresa, digamos, un poquito en otro nivel que intenta ser como eficiente y tal, pero estamos aquí porque en su momento y después de una reestructura y después de estar a punto de cerrar las puertas antes de pandemia incluso, nos dimos cuenta que lo que dicen es muy cierto, ¿no? No por ser cliché deja de ser cierto. Una empresa no se muere por falta de producto normalmente, pero sí se muere por falta de ventas. Claro, por supuesto. No, hombre, y mencionas varias cosas muy, muy importantes, yo creo, Joshua, para todos los fundadores que nos están escuchando, ¿no? Justo como esta necesidad por, en un inicio, pues, tú rifarte este tiro de las ventas, ¿no? O sea, es algo que te toca y que tienes que hacer suceder porque, pues, es genuino oxígeno para tu negocio, ¿no? Y de alguna manera, justo si no sabes, tienes que tomar unos libros y a un par de chavitos y, pues, aventarte al ruedo y salir a vender. Pero de igual manera, en medida que va escalando una empresa, como bien dices, no siempre necesitan el mismo tipo de medicina o el mismo tipo de pedigrí, ¿no? Y justo algo que se dice mucho en consultoría de negocios es que, pues bueno, que la gente que tienes hoy puede que sea muy distinta a la que tenías hace 5 etapas y tal vez la que necesites para las próximas 5 etapas futuras, pues sea distinto, ¿no? Y ahí es donde muchas veces uno como founder tiene que, de una manera más fría, voltear a ver el organigrama y ver realmente qué sí está alineado con esos siguientes pasos que tiene que tomar la organización y quién, pues, hay que hacer algo al respecto porque, pues, justo no es lo que necesita en ese momento la empresa. O sea, es cierto, solo quisiera añadir ahí porque
tú tocas un punto súper importante y yo lo viví. Tú como founder no siempre sabes que no sabes. Para que esta reestructura de 2018 ocurriera, básicamente yo sentía con mi nivel de expertise de 2016, porque ahí fue en donde empezó todo, levantamos nuestra primera ronda de capital y teníamos que armar un equipo de management, ¿no? Para mi nivel de experiencia, yo contraté a la gente que a mí se me hacía la más apropiada en ese momento para llevar las cosas adelante, ¿no? Que en esa etapa de Génesis, donde todavía no facturas mucho, ¿no? Estás en hundreds of thousands, en gross revenue y en gross profit chiquitito, ¿no? Pero si no sabes, que no sabes, vas a contratar a gente tan buena como tu incapacidad de saber lo que necesitas te dé. Entonces yo traje gente súper joven, muy driven, pero que no tenía lo que necesitábamos para ayudarme. Pero era porque yo mismo no sabía lo que necesitaba, ¿no? Entonces hago esta reestructura y voy entendiendo que definitivamente hay un componente de cultura de trabajo y de forma de llegar a los objetivos, pero luego viene la pandemia, hacemos otra reestructura más y ya tengo más experiencia para saber, ok, necesito este tipo de persona con este tipo de pedigree, con este tipo de experiencias previas, pero pudo no haber pasado. O sea, justo, yo soy la misma persona que he ido contratando diferentes personas a lo largo del tiempo y no necesariamente porque la empresa haya estado en otra etapa de tamaño, por ejemplo, o sea, previo a esta reestructura de 2018 éramos 40 personas. Hace un año éramos 40 personas, pero facturábamos 5 veces más. No tenía que ver con organigrama, tenía que ver con tu propia capacidad como founder de madurar y entender que necesitas gente mucho mejor que tú en cosas, pero entender por lo menos en big picture qué es ese mejor. Porque si como founder no sabes, es bien difícil que contrates a la gente correcta. Y creo que esa habilidad como founder, hay gente que nace con ella, hay gente buenísima para levantar capital, por ejemplo. Yo no creo tener esa habilidad de encantar a la gente y levantar millones de dólares porque soy muy de números y las cosas tienen que hacer sentido. Y justo hay gente que es más bien más visionaria y te vende el sueño y te enamora y te convence. Yo soy muy de facts y eso no ayuda necesariamente a ser realista para levantar grandes volúmenes de capital, ¿no? Pero creo que hay gente también muy buena para hacer negocio muy rápido. Hay gente que no tiene educación superior y que en la central de abasto está haciendo muchísimo más dinero del que nosotros haremos en un rato, ¿no? Pero hay gente también muy buena para identificar qué talento necesita en cada momento, por gut feeling o por lo que sea. Sin saberlo, saben identificar el talento. Yo al menos creo que es algo que me tomó mucho tiempo. Hoy, otra vez, yo creo que tengo el mejor talento que mi capacidad de entender lo que la empresa necesita da, pero quizá en 5 años, cuando quizá en el futuro me toque hacer alguna otra cosa, voy a decir, oye, creo que ya soy mejor para reclutar la gente, ya estoy trabajando con gente de otro pedigrí, como bien dices, pero no va a tener que ver con el tamaño de la empresa, va a tener que ver con mi capacidad de entender qué tipo de personas necesito para llegar más rápido y mejor al objetivo que busco. No sé si hace sentido esto. Sí, claro, es yo creo que también una de mis problemas existenciales más grandes, ¿no? Constantemente pienso en un experimento que no me acuerdo quién lo hizo. Debería conocer quién, porque ya es como la cuarta vez que cito este experimento en este programa. Pero es un experimento en el que a unas ratas les dejan comida en ciertos compartimentos. Primero uno sí y uno no. Y al poco tiempo las ratas dejan de entrar a todas las puertas para ver si hay comida y ya solo van entrando en cada par, porque pues naturalmente aprenden ese patrón, lo identifican y van de dos en dos, ¿no? Después se vuelve a hacer el mismo experimento, pero con números primos, que pues es un patrón mucho más abstracto y complejo para la capacidad cognitiva que tiene una rata. Y ahí, pues por más que se intentó y por más tiempo que se le dio, no podían. Las ratas identificar que pues en el 1, en el 3 y en todos estos números primos había comida, ¿no? O sea, ahí se iban fijando mejor en todos los compartimentos. Y eso a mí, traduciéndolo a nosotros, pues me habla de, bueno, es que hasta dónde llega nuestra capacidad cognitiva y qué es todo eso que similar a la rata no podemos ver o hilar o siquiera comprender
porque pues no nos da esta computadora de carne, dirían, que tenemos nosotros, que es el cerebro. Y pues lo único que te queda que hacer ante ese problema existencial es pues actuar con tu criterio y tu juicio y pues tratar de alimentarlo todos los días, ¿no? Pero algo tienes que hacer, de alguna manera tienes que actuar, ¿no? Aunque no tengas toda la información, justo. Tal cual. Y yo creo que hay gente que tiene ese instinto más fino que otros. O sea, y que nace así. Justo, o sea, a mí me sorprende. Yo, Boletia es lo único que llevo haciendo por 12 años. Y yo conozco un montón de founders que son angel investors y que tienen sus taquerías y sus restaurantes y tienen un par de side projects ahí también que están viendo qué onda. Y yo soy un animal como una rata. O sea, yo voy a estar ahí viendo el coso de queso grande hasta que me lo devore o buscando el siguiente gran, pero o sea, en una sola línea y no tengo esta habilidad que tienen otras personas para poder compartimentalizar. Yo soy súper obsesivo. Si yo empiezo a abrir camino a otras cosas, ya perdí enfoque y voy a hacer dos cosas más. Entonces yo solo sé hacer una cosa lo mejor que pueda. Entonces te entiendo perfecto. Así que cada quien con sus dones. Hay gente muy buena para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo sé hacer una cosa y intento hacer lo mejor que pueda. La última pregunta que queríamos hacerte es, de vuelta a los promotores, ¿cuáles son las necesidades más grandes que han identificado, pues sí, al día de hoy, ¿no? Porque nos comentabas, ¿no? Que cuando alguna funcionalidad nueva o alguna iniciativa puede beneficiar o a todos sus clientes o por lo menos a los más valiosos, era algo que valía la pena hacer, ¿no? Entonces, pues sí, un poco cómo es su proceso de detectar estas necesidades y sobre todo, pues cuáles son como las más grandes, ¿no? Que más se han enfocado en atender. Yo creo que esto depende un poco del tamaño de nuestros clientes y justo, otra vez, al ser un nicho, nos toca trabajar, al menos nosotros hemos elegido trabajar con una gama amplia de clientes, somos de las pocas boleteras que tienen esta modalidad self-service, ¿no? Donde tú puedes crear tu evento mañana u hoy en 5 minutos y estás con un evento a la venta de lo que quieras. La mayoría de boleteras de nuestro tamaño están muy enfocadas en clientes muy grandes, nada más como nosotros. Nacimos como un do it yourself, tenemos este componente de tener distintos tamaños de eventos. Entonces, los eventos pequeñitos tienen necesidades distintas a los de un evento mediano grande. Los eventos pequeños, los cursos estos que mencionamos, una empresa como nosotros les atrae porque les da validación por asociación. Si tú eres un curso de yoga y vendes un evento en Boletia, la gente dice, este curso de yoga es real, ¿no? O sea, sí va a estar ahí alguien con yoga. A ellos les importa la marca y obviamente les importa trabajar con alguien que les haga sentir que su dinero es seguro y que van a lidiar con un ser humano al otro lado del correo, del teléfono o del WhatsApp. Los eventos medianos es un poquito diferente porque los eventos medianos pasan con promotores medianos también que ya viven de hacer shows y hacen tours o giras de cientos de miles de personas por show. Tienen muchas opciones, como les decía en un momento, entonces aquí cobra mucha relevancia darles maneras de resolver estos dos problemas que ya les mencioné. No tienes que ir la mía extra en cómo le ayudas a generar más dinero o cómo les facilitas estas soluciones de financiamiento para que sus shows pasen. Y ese es un tamaño de cliente interesante, desafiante, porque como hay tantas opciones, ellos intentan imponer mucho su poder de negociación y tú tienes que poder en un momento decir, oye, yo cuesto más que este, pero es que te ofrezco todas estas cosas que este otro no. Y los eventos grandes son otro animal totalmente diferente porque un evento grande normalmente da por sentado que tu plataforma es robusta y que va a aguantar la demanda que tengas y ya, ¿no? Si es un evento muy popular, ni siquiera va a necesitar mucha ayuda para venderse. Se va a vender solo un poco, ¿no? Por otro lado, justo tienen necesidades de inversión súper fuertes que realizar. Hay mucho riesgo en ofrecerles a ellos servicios financieros, ¿no? Porque justo no es lo mismo a un cliente mediano o pequeño que a un evento grande, que como les comentaba, si se cancela hay un riesgo existencial para todos los involucrados. Pero aquí cobra más relevancia en cómo ayudarle a monetizar mejor. Algo que nosotros observamos en la mayoría de eventos que salen a la venta es los tickets que se venden antes que todos son los más caros, casi siempre. Porque en el comportamiento de tribu de los fans, siempre hay un porcentaje, es pequeño, 5% digamos, de superfans. Y esos superfans van a querer el mejor y más caro producto que tengas a su disposición. Entonces tú tienes general, VIP y meet and greet.
Y si eres un súper fan de alguien, vas a comprar el meet and greet, siempre y cuando esté a un precio razonable, pero estamos hablando de que un boleto general puede estar 500, un VIP 1000 y el meet and greet 2500 y lo vas a comprar, probablemente, ¿no? Son el 5%, pero lo van a comprar. Entonces, los eventos grandes muchas veces solo piensan en que la plataforma de boletos tiene que vender tickets y ya, cuando realmente, como les decía, somos el canal por donde todos los usuarios pasan en un momento muy emocional y consideramos que si podemos hacernos de que ese flujo le ofrezca experiencias mejores al fan, pues el fan es feliz porque puede adquirir una mejor experiencia y al promotor le ayudamos porque puede extraer más valor del fan desde el principio, ¿no? Entonces, con el evento grande, si estás pensando en hacer una boletera el día de mañana, pues tienes que escoger primero el nicho al que te quieres dedicar, ¿no? Pero para un evento grande hay una robustez de plataforma brutal que tienes que hacer desde cero y luego tienes que pensar en ir más allá porque la robustez es given, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo nos regresa un poco al cómo ayudamos a los clientes a que moneticen mejor sus shows y cómo con ciertos clientes podemos apalancarlos con servicios financieros que les ayudan a crecer sus negocios, ¿no? Son las dos cosas que en la próxima semana seguramente verán más noticias al respecto porque llevamos trabajando en varias mucho tiempo y ya es momento de que salgan a la luz. Fenomenal, pues Joshua, muchísimas gracias por abrirnos la cortina de cómo está funcionando Boletia, por contarnos de tus mejores experiencias en este camino que ya lleva más de 12 años. Poca gente se compromete a un plazo tan largo, a una visión. Entonces yo creo que este es un gran capítulo para toda la gente que está allá afuera construyendo algo donde antes no había nada. Te lo agradecemos un montón. Y también te agradecemos a ti que llegaste hasta este punto del capítulo. Queremos pedirte que si nos estás viendo en YouTube, que nos regales una suscripción a este canal y un comentario para llegar a más personas. Y si nos estás escuchando en cualquier plataforma de streaming, por favor regálanos un review de 5 estrellas y comparte esto con cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica en Latinoamérica. Muchas gracias, Ro, por un capítulo más codo a codo. Joshua, nuevamente, y gracias a todo el equipo de producción que hace este espacio posible. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.